El doctor César Eduardo Enríquez es el gerente de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en Tegucigalpa. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está usted? Difícil es la respuesta, doctor. Difícil es la respuesta. Con tanta cosa que vemos aquí. Sí. Y eso que nos... Mira, ayer, Sí, ayer con eso del personal de Catacamas ahí, que no le pagan. Sí. Ahora ahí en el Leonardo Martínez, en San Pedro Sula, es lamentable. Mira, nosotros hicimos un llamado aquí la semana pasada, creo, al presidente de la República, porque esto ya llega a donde él. Porque si no resuelven los mandos intermedios, entonces tiene que resolver el presidente. Y sí hemos llamado la semana pasada a que pusiera orden ese laboratorio de virología. Imagine que dice el presidente de los microbiólogos que hay una mora de 3.000 a 4.000 pruebas PCR sin procesar. No sé para qué van a servir. No sé si todavía estarán vigentes esas pruebas para cuando lleguen a la máquina que las procesa. No sé si al final va a servir para algo. Decía el doctor Tito Alvarado, muchos de los pacientes de esas pruebas o se murieron o ya salieron del problema y están de regreso a su trabajo o están ya, gracias a Dios, sin el problema. Y lo otro también, bueno, nos toca también nuevamente hacer un llamado al presidente de la República para que interponga sus buenos oficios y ordene a quien corresponda que se le pague a la gente ahí del personal de salud, del Hospital Leonardo Martínez y de todos los hospitales donde tengan cuentas pendientes. Doctor, es lamentable esta situación. Así es, y lo que pasa es que se toman protocolos que se acaban de hacer. Digamos, la CDC ahorita sacó que el PCR no debe hacerse para regresar a trabajar y que el paciente, una vez diagnosticado, obviamente la única forma de diagnosticar un paciente con COVID es por PCR. Obviamente nosotros no lo estamos haciendo desde hace 3, 4 meses. Se está diagnosticando solamente con pruebas rápidas, que no es lo ideal. Pero a los 10 días dicen que el paciente se vuelve no contaminante, según la CDC. Pero también dice que el paciente que es diagnosticado por PCR, la gente que está alrededor de él debe ser aislada para no contaminar a más gente. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, estas brigadas van a tomar temperatura, van a preguntar de síntomas, pero si el paciente está en un estado asintomático, pero está positivo, está infectando a toda su familia alrededor y realmente la brigada no tiene una razón de ser. Entonces, si no tenemos PCR, por lo menos debería haber pruebas rápidas a discreción, es decir, debe hacerse a donde llegue. En las áreas rurales específicamente ahorita que se está aumentando la cantidad de infectados, que es a donde van a haber los epicentros, ya sea Juticalpa, Gracias, La Esperanza, Tela, Santa Bárbara, Santa Rosa. Esos lugares deben de hacerse brigadas y deben llegar con pruebas rápidas para poder hacer tamizaje y poder aislar la gente que está positiva para evitar que mayor cantidad de gente se infecte. Pero si usted solo llega con una brigada a tomar temperatura, pues no tiene mayor razón de ser. Fíjese que eso yo le planteaba, doctor, a una autoridad de gobierno. Y él me decía, mire, me dice, nosotros no hacemos pruebas rápidas en las brigadas porque las pruebas rápidas, pues, no son 100% confiables, número uno. Y número dos, nosotros los médicos estamos acostumbrados a hacer diagnósticos en base a clínica, en base a ver al paciente y pedirle los síntomas, hacerle unas preguntas y punto. Pero, doctor, o estoy equivocado yo, esta es una enfermedad que es otra cosa, no solo es de clínica. Esta enfermedad, como usted lo decía, es de pacientes asintomáticos que no tienen ningún síntoma absolutamente de nada, pero que están contagiando a otros y esos otros pueden desarrollar los síntomas y se pueden morir. Y ahí la clínica no funcionó. Exactamente, y eso, vaya, es la típica persona joven de 20 años que sale a trabajar, se infecta, llega a su casa asintomática, va a estar al lado de sus papás que ya tienen 60, 70 años, los infectan y ellos no corren la misma suerte. Sus pacientes desarrollan neumonía y probablemente pueden fallecer. Y esta enfermedad definitivamente no solamente está afectando gente mayor. Tenemos
un diputado que falleció el día de hoy, un hombre joven, un hombre con toda la vida por delante, estuvo con ciertos síntomas, no se trató de una forma enérgica de entrada, desarrolló una neumonía y ya cuando está en una neumonía grave es complicadísimo poderlo sacar. 47 años creo que tenía el diputado Paz. Sí, creo que sí. Sí, es un hombre joven, un hombre con toda su vida por delante. Absolutamente. Es terrible. Nos solidarizamos con él y con todos sus compañeros diputados, por supuesto, y con su familia, y con los amigos también del Partido Libertad y Refundación, por supuesto. Doctor, en el tema de las PCR, entonces, una persona que fue positivo COVID con PCR, ¿ya no le están haciendo PCR de salida? No, sí que el problema es que no le estamos haciendo PCR de entrada, porque no hay. O sea, lo lógico fuera que a todos los pacientes que llegan con sintomatología, que llegan a la emergencia, se les haga PCR. Ese es el diagnóstico fidedigno de entrada. Ahora, lo que dice la CDC, el nuevo protocolo es que después de los 10 días de que se diagnosticó con PCR, no necesita una nueva PCR. Si el paciente ha permanecido asintomático por 10 días, puede regresar a trabajar. Pero el diagnóstico de entrada debe ser PCR. Claro, claro. El problema es que la mayoría de la gente, tanto en ACESAL, desgraciadamente en el Seguro Social, tenemos ese déficit que no tenemos PCR. Entonces el diagnóstico se está haciendo a base de clínica y prueba rápida, que no es lo correcto. Claro, claro. Ya para el diagnóstico, porque la prueba rápida sí sirve para tamizaje. Exacto, exacto. La prueba rápida nos puede servir en las brigadas. Eso es importantísimo. Que a los lugares que vayan estas brigadas hagan un tamizaje, que les hagan prueba rápida a la familia, porque obviamente podemos aislar la gente que esté infectada y evitamos mayor cantidad de contagios. A los 14 o 21 días de una persona que resultó positiva, vaya, en un laboratorio privado con PCR, o en algún lugar del país le hicieron PCR y salió positiva, a los 14 o 21 días que ya no tiene síntomas, que tuvo síntomas, pero ya a los 14 y 21 días deja de tenerlos, lo conveniente en este caso es hacerse una prueba rápida o hacerse una ELISA. Mire, la ELISA nos muestra la cantidad de anticuerpos maduros que tiene el paciente. Es decir, si el paciente ya tiene un nivel de inmunidad elevado, es decir, ya la inmunoglobulina G está elevada y tiene anticuerpos para combatir la enfermedad. Eso nos dice que ya el paciente está inmune a la enfermedad. Ahora, lo que dice la CDC es que si el paciente ha permanecido asintomático, a los 10 días puede regresar a trabajar. Y si el paciente ha sido sintomático y ha presentado fiebre, 24 a 72 horas después de no presentar fiebre sin medicamentos, después de los 10 días puede ir a regresar a trabajar. Pero tiene que haber tenido ahora, 24 o 72 días sin fiebre. 24 a 72 horas sin fiebre. ¿Después de cuántos días? ¿14? 10 días. 10 días. 10 días. Eso es lo que dice la CDC. Bueno. Ahora, también dice que si hay un paciente que está positivo en la PCR, se debe aislar al resto de la familia o al resto de la gente que estuvo cerca de él, claro, por 14 días. Claro. Claro. Entonces, obviamente nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos acá. Si no tenemos PCR, por lo menos hacerle pruebas rápidas y en estas brigadas, si se encuentra uno positivo, aislar a la familia, claro, para evitar que esta persona infecte al resto de la familia o que la gente que está ahí infecte al resto de la comunidad. Claro, claro. Pero obviamente tenemos que tener las pruebas necesarias. Claro. Doctor, ¿y por qué no tenemos PCR? Mire, no tenemos hisopos. Al inicio, el seguro había tenido un convenio con una compañía se llama GeneXpert, que nosotros no podíamos hacer negocios directamente como Seguro Social, sino que tenía que hacerle a Sinajer directamente. Entonces ya eso ya se sale del Seguro Social y desgraciadamente no hemos podido tener los exámenes. Sigue siendo imperioso tenerlo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Doctor, ¿le preocupa el hecho de que se esté sobresaturando los hospitales en el interior del país? Le menciono algunos, por ejemplo, San Francisco Juticalpa, 114%, 113% en Roatán, el Hospital Escuela 112% en Tegucigalpa, ojo con eso, Mario Catarrino Rivas 110%,
luego el Intibucá 104, San Lorenzo 104, Hospital Tel Atlántida 100%, entre otros, por ejemplo. ¿Le preocupa esa situación de los hospitales regionales? Sí, mire, hemos visto el primer epicentro en Honduras fue San Pedro Sula. Empezó a elevarse a finales de marzo, principios de abril, empezamos a ver un pico, una elevación evidente en San Pedro Sula. Fue menos fuerte que la que existió en Tegucigalpa, pero duró más tiempo. Empezamos a ver que hubo un bajón ya la tercera, cuarta semana de junio. Tegucigalpa estuvo tranquilo, es más, nosotros hablábamos el otro día con autoridades en el seguro que tuvimos una mortalidad en marzo y en abril no hubo ni una mortalidad. La siguiente mortalidad fue hasta el 15 de mayo y un pico que fue evidente en el mes de junio. Tuvimos que abrir 5 o 6 pisos en cuestión de 6 o 7 días. Pero como el pico fue tan alto, es mi creencia, es lo que yo pienso. Como fue tan rápido, igual el pico, la bajada también fue un poco más rápida. Si miramos San Felipe, el Tórax y el Seguro Social, que han sido los hospitales exclusivamente COVID en Tegucigalpa, han bajado su nivel de pacientes. El hospital, la escuela siempre se ha mantenido con pacientes no COVID y COVID, entonces realmente no podemos tener algo claro si realmente ha habido una baja o no. Sí me dijo la persona que está encargada del triaje COVID y que ha estado al tanto, que la carpa bajó muchísimo. Ayer me dijo que tenían 3 o 4 pacientes y en junio tuvieron aproximadamente 100, 120 pacientes en la carpa. O sea que ha bajado. Pero su preocupación es que esos pacientes de la zona rural pueden venir a San Pedro Sula y pueden venir a Tegucigalpa. Doctor, tengo que interrumpirlo. Exacto. Exactamente. Vamos a continuar con esta conversación mañana, doctor, sumamente interesante. Vamos a una cadena de radio y televisión y tenemos que despedir el noticiero. Mañana continuamos con la segunda parte de la entrevista. ¿Le parece, doctor? Perfecto. Cuídese. Gracias, muy amable. Es el doctor César Eduardo Enríquez, gerente de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad.